En este caso tenemos un Samsung A30, el cual no enciende, ¿ok? No enciende el dispositivo. Vamos a analizar el comportamiento que presenta el dispositivo en la fuente de alimentación, ¿ok? Ya lo tengo ya desarmado. Nos vamos a enfocar acá en el conector de batería para poder hacer la conexión de la fuente de alimentación. Son unos casitos que se ven a diario, ¿ok? Y bueno, me animé a compartir este video ya que sé que a más de uno le habrá tocado lidiar con unos comportamientos como estos de acá. ¿Ok? Listo. Tenemos el conector de la batería. Como pueden observar en la parte inferior de su pantalla tenemos a la fuente de alimentación generando un voltaje de 4.2 voltios. Y ahí vamos a analizar el consumo en la fuente también, ¿no? El consumo de corriente, el consumo de amperaje. Listo. Vamos a conectar correspondientemente. Y como pueden apreciar, chicos, tenemos un consumo previo al encendido. Un consumo que es aproximadamente de 82 a 83 miliamperes. ¿Ok? Entonces, ahora, van a analizar el siguiente comportamiento también que presenta el dispositivo. Ya lo tenemos conectado en la fuente y ahora le voy a dar encendido. ¿Ok? Por acá tenemos el botón de power. ¿Ok? Voy a conectar voy a unir estos dos extremos porque acá le llega el voltaje, un voltaje que ya voy a explicar cuál es. Acá le llega un voltaje, ese voltaje tiene que pasar a este otro extremo y ahí es donde se genera la activación del PMU principal, del PMIC principal. Como pueden observar, chicos, no tenemos ningún cambio, en el consumo de amperaje que como podemos observar ahí. No hay ningún cambio, no se ejecuta nada, sigue siendo 82 miliamperes. Ok, listo. Cuando tengamos ese comportamiento, chicos, cuando tengamos un dispositivo Samsung que cuando le conectemos a la fuente de alimentación tengamos un consumo previo al encendido y ese consumo previo no pasa los 100 miliamperes, ¿no? Por lo general tengo ese análisis, no pasa de los 100 miliamperes y cuando le presionamos power, no hace ningún otro, no genera ningún otro consumo como si estuviese bloqueado todo, ¿ok? Entonces literalmente vamos a decir que tenemos interrumpida una línea de alimentación principal, por decirlo así, líneas de alimentación principales, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, ya con este comportamiento que tenemos en este dispositivo, vamos a dejarlo esto a un lado y vamos a pasar a analizar lo siguiente. A ver, voy a compartir con ustedes algo muy muy común ¿no? de fallar en estos dispositivos. Listo. Y el comportamiento más que todo. Ok. Ahora sí. Miren. Vamos a empezar a graficar. Voy a hacer unos pequeños dibujos acá para que puedan analizar de qué estamos hablando. Ok. Listo. Por acá vamos a dibujar vamos a simular que es un circuito. Ok. Acá vamos a hacer la otra representación de un circuito por la parte de acá abajo. Ok. Circuito más pequeño. Listo. Por el lado de acá vamos a hacer lo mismo, pero en este caso no van a ser, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Ok, esto vendría a ser un interruptor, ok, que representaría el botón de power, ok, listo. Y vamos a decir que de acá, de la parte de acá, la parte de acá hacia el PMU principal, se genera una señal. Listo, ok, ok, listo. Y de acá vamos a dibujar lo siguiente.
Acá voy a poner una especie de una resistencia. Ok, listo. Ahora sí, magnífico. Listo, chicos. Esto vendría a ser el power on, el botón de power. Power key, llave de encendido. Ok, ok. Esto vendría a ser una resistencia en pull hat, R pull hat, resistencia en pull hat, cuyo valor de esta resistencia es de 1K por lo general, R de 1K, configuración pull hat, ok, ok, listo, magnífico. Y este señor de acá vendría a ser el main PMIC, main PMIC, que vendría a ser PMIC principal. Y este otro señor de acá vendría a ser el IFPMIC. ¿Estamos? Listo. Ahora sí. Main PMIC y IFPMIC. ¿Ok? Listo. Acá nos falta algo para terminar, para ya completar la explicación. Vamos a dibujar el conector de la batería. Magnífico. Listo. Vamos a dibujar el conector de la batería. Ay, chicos, no soy bueno dibujando, pero hago lo que puedo. Ok, listo. Este es conector de batería. Ok. El positivo de la batería, de la línea positiva de la batería, vamos a decir que se llama, o vamos a decir no, se llama VBAT. Y es un voltaje que va a llegar a donde su primer recorrido, por lo general siempre va a ser la línea o va a ser hacia el IFPMIC de esta manera. Ahí, listo. Ok. El nombre de esta línea se llama VBAT. VBAT. Que significaría voltaje de batería. Voltaje de batería. VBAT. Ok. Ese voltaje de batería obviamente va a depender del estado de la batería. Vamos a suponerle que vamos a tener acá 4.2 voltios. Ok, listo. Listo. VBAT 4.2 voltios. Ahora sí. Miren. IFPMIC, ¿por qué se le llama IFPMIC? ¿Por qué? Porque IFPMIC significa, según lo que he estado estudiando, según información que he estado recopilando de acuerdo a esto, se llama, lo que pasa es que en los esquemáticos de Samsung hay dos términos que se utilizan cuando cuando se dan a entender sobre un PMIC aparte del PMIC principal, o sea, un PMIC secundario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llaman en los esquemáticos de Samsung? En los esquemáticos de Samsung lo llaman de dos maneras. O es IFPMIC o es SUDPMIC. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes han analizado eso. En algunos esquemáticos de Samsung lo llaman IFPMIC y en algunos casos lo llaman SUDPMIC. Lo llaman SUDPMIC cuando es un PMIC secundario y no está relacionado con el encendido. O sea que quiere decir que si sacas ese circuito, lo extraes de la placa, el equipo va a encender sin ningún problema. ¿Ok? No está relacionado con el encendido, pero sí con algunos otros funcionamientos, como la alimentación para la cámara, para el flash, o de repente puede tener un amplificador internamente o algo, ¿no? Algo con relación a ello. Pero de que va a anular el encendido, no va a anular el encendido. ¿Estamos? ¿Cuándo se va a llamar IFPMIC? IFPMIC se va a llamar cuando ese circuito sí se requiere para el encendido. ¿Y qué significa IFPMIC? Significa Front In PMIC, entrada frontal, circuito integrado Power Manager. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que para que pueda encender este equipo, que es un Samsung Galaxy A30, necesita que el IFPMIC esté en buen estado, ¿ok? Para que pueda generar un voltaje de alimentación, ¿ok? Un voltaje de alimentación principal. Resulta, vamos a hablar acá de la siguiente manera. Miren, resulta, ahora sí, magnífico, ya grande el tamaño. Resulta que este dispositivo o este modelo de dispositivo tiene dos líneas principales de alimentación. Líneas main, lo voy a llamar, líneas principales, ¿ok? Líneas main. Son dos líneas de alimentación principales que presenta este dispositivo. Una de ellas se llama
líneas de alimentación principal, chicos. Uno se llama VBAT, ok, VBAT, que sería voltaje batería. El otro se llamaría VPH Power, ok, VPH Power, ok. Ambos manejan el mismo voltaje, 4.2 voltios para lo que es VBAT y también 4.2 voltios para lo que vendría a ser VPH Power, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este circuito IFP-MIC lo que va a recibir en un primer momento, lo que él va a recibir va a ser la tensión o el voltaje de la batería con nombre VBAT, ¿ok? ¿Listo? Viene por acá, vamos a analizarlo acá. El voltaje de la batería viene por acá, ingresa al IFP-MIC. Una vez que ingrese al IFP-MIC, el circuito automáticamente internamente va a generar una salida de alimentación. Ese voltaje de alimentación se va a llamar, va a tener como nombre VPH Power, ¿ok? Y se va a ir directamente al main PMU, ¿ok? Se va al main PMU, al PMU principal. Ojo, la continuidad que existe, no existe continuidad entre la línea VBAT y la línea VPH Power, no existe continuidad, ok. No, hay colegas que a veces se equivocan, creen que la VPH Power va a tener comunicación o continuidad directa con la VBAT. No, son líneas independientes, pero ambas son líneas de alimentación principales, ok, líneas de alimentación principal, ok. Ahora sí, entonces, VBAT ingresa al IFP-MIC, el IFP-MIC genera, ni bien recibe VBAT, sin que el equipo le des power, nada, así, ni bien le conectas la batería o la fuente, ya se está generando VPH Power hacia el main PMIC, ¿ok? Ahora, esa línea VPH Power también tiene conexión o está relacionada con la alimentación para el botón del power, ¿ok? A ver, chicos, vamos a borrar acá voy a borrar este fragmento de acá para que lo puedan entender mejor. Listo, ahora sí. La VPH Power también se reparte para la alimentación del botón del power de esta manera. Ahí. Pero lo hace a través de una resistencia, o sea, mejor dicho, el voltaje de 4.2 voltios que sale del main PMU también le va a llegar al botón de power, ¿ok? En la mayoría de los modelos que he podido analizar, he podido darme cuenta de que sí lo hace de esta manera. 4.2 voltios le va a llegar al botón del power, pero a través de una resistencia en pull hat, que por lo general es de 1K, ¿ok? De 1000 ohmios. 4.2 voltios llega acá y acá vamos a tener 4.1, 4.2, depende, ¿no? Pero por lo general la función de una resistencia en pull hat siempre es mantener un estado alto a la línea, mantenerlo en estado alto, hat, pulso arriba, pull, jalar, pulso, pull hat, ¿ok, chicos? Entonces, lo que vamos a tener acá en el botón de power, entonces, en conclusión, va a ser también el voltaje similar al de la batería. No es de la línea VPH Power, o sea, no está el voltaje que le está llegando al botón de power a un extremo. No tiene continuidad directamente con la VPH Power, pero sí pertenece ese voltaje a la VPH Power. En un momento fue, ¿no? Pasó por la resistencia y ahora ya, obviamente, por la resistencia es lo que se pierde la continuidad entre un punto positivo del botón hacia la línea VPH Power, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cierra circuito, cuando se cierra el interruptor o se presiona el botón de power, acá vamos a tener también ese mismo voltaje, 4.2 voltios, cuando cerremos el botón, el interruptor, ¿ok? Se cierra el interruptor, se cierra. Entonces lo que vamos a tener acá es 4.2 voltios que va a ir drenando, se va a drenar por 3 segundos hacia el main PMU. Al main PMU le va a llegar 4.2 voltios y el PMIC ya, el main PMIC, el PMIC principal va a entender, ¿no?, que ha habido un cambio de estado, porque lo que se ha suscitado acá es un cambio de estado. En un primer momento acá era 0 voltios, acá. Entonces cuando se oprime el power cambia de estado, ahora tenemos 4.2 voltios. Ese cambio de estado por 3 segundos hace entender para el PMIC principal que es una activación, es un encendido, ¿ok?
Listo, chicos. Ahora, de esta manera, vamos a poder entender ahora la parte práctica que les expliqué en un primer momento. ¿Por qué ahorita, cuando le conectamos a la fuente, tenemos un consumo de 82 mA, correcto? ¿Y por qué cuando le oprimimos power no hay ningún cambio no hay ningún incremento del consumo de corriente? O sea, no se está activando el main PMIC. ¿Por qué? Porque resulta que la VPH power está interrumpida. ¿Ok? Está interrumpida. La línea principal VPH power está interrumpida. Cuando menciono la palabra interrumpida, línea interrumpida, vamos a cambiar a color rojo, línea interrumpida, me quiero referir a que la línea 1, a ver, disculpen, me quiero referir a que la línea está en cortocircuito o que la línea esté en fuga, chicos, en fuga. ¿Ok? Línea interrumpida, entonces, ¿qué significa? Que esté en cortocircuito la línea o que esté en fuga. ¿Ok? Listo. Ahora, como muchos ya deben saber, ¿no? Ya muchos deben saber, y muchos me han preguntado, profe, ¿por qué tenemos un consumo de 80 mA nada más si tenemos a una línea principal en corto o en fuga o interrumpido, como lo vamos a llamar así, ¿ya? ¿Por qué tenemos un consumo muy bajo? Porque el consumo que tenemos no pasa los 100 mA. ¿Por qué, profe? Si es una línea que maneja la corriente de la batería, ¿no? Es una línea principal de alimentación, ¿por qué el consumo no es alto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que este señor de acá, que vendría a ser el IFPMIC, ¿ya? Protege a la línea VPH Power cuando ella se interrumpe, lo protege mediante la protección electrónica que se llama protección ESD. Protección ESD. Protección ante descargas electrostáticas. ¿Ok? Internamente el circuito bloquea el paso de la corriente que está ingresando desde la batería o ya sea de la fuente hacia la VPH Power. ¿Ok? Se bloquea internamente. Y esa protección que él genera internamente hace que tengamos un consumo muy bajito, muy bajo, que por lo general siempre es menor de 100 mA. En este caso lo está haciendo con ¿cuánto? Con 82 mA. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos 82 mA que estamos teniendo ahorita de consumo lo está generando este señor de acá, este de nuevo, el IFPMIC. El IFPMIC está generando ese consumo de 82 mA. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Que si yo vengo y analizo quién es el circuito que está disipando temperatura para poder encontrar al culpable, porque ahí me han enseñado que todo lo que calienta está en corto, pero no es así, chicos. Todo lo que calienta no quiere decir que está en corto. Actualmente ya los circuitos integrados como los PMIC, como los PMIC principal, los IFPMIC, los circuitos que son de video, ya tienen protección, ya una protección ESD, ¿ok? Que genera lo siguiente, de que si hay un corto en una línea ajena al circuito, ¿ok? Va a calentarse otro sector y muchas veces nos va a hacer cometer errores. Por eso es que tenemos que entender cómo más o menos es la secuencia, ¿no? Y qué tipo de circuito es el que con el que estamos enfrentándonos, ¿no? Entonces, chicos, si ahorita yo saco una cámara térmica, le conecto a la fuente, teniendo este consumo de 82 mA, saco una cámara térmica, el que va a disipar temperatura va a ser el IFPMIC. Yo voy a venir, lo voy a retirar, lo voy a poner otro, le voy a volver a instalar otro circuito nuevo en buen estado y va a seguir con el mismo comportamiento. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque está protegiéndose, se está protegiendo. ¿Por qué motivo? Porque la VPH Power está interrumpida. Ahora, listo, hasta ahí estamos magníficos. Ahora, ¿cómo puedo corroborar en la parte práctica, en la parte ya de la tarjeta lógica, cómo yo puedo corroborar que la VPH Power está en corto? Mediante mediciones con multímetro. ¿Cómo lo puedo hacer con el multímetro para saber exactamente si la VPH Power está en corto o está interrumpida o no, por decirlo así? Resulta que este IFPMIC, el IFPMIC, ya, siempre
siempre va a tener una bobina al costado, siempre una bobina grande. Esa bobina es la bobina de carga, la bobina que es parte del circuito boot converter, que es parte del circuito de carga. ¿Ok? O sea, el IFPMIC controla. El IFPMIC, chicos, les puede controlar muchas funciones. Puede controlar carga. Este circuito mismo también puede controlar lo que es este te va a controlar lo que es alimentación para lo que es cámaras, ok, en este modelo alimenta cámaras, no disculpen, alimenta flash de cámara, ok, alimenta lo que es lo que vendría a ser el, algunos circuitos periféricos como imagen, video, ok, también tiene la detección de humedad, water detect, detección de humedad también, controla lo que es la detección de humedad, ¿ok? Entre otras muchas cosas más, chicos, controla este circuito IFPMIC, ¿ok? ¿Ok? Y uno de sus principales funcionamientos como para que el equipo pueda encender es que te genere la VPH Power. Este circuito genera la alimentación VPH Power. O sea que quiere decir que si este circuito está defectuoso o no está presente en la placa, el equipo no va a iniciar. Y ténganlo en cuenta que todos los circuitos que estén como nomenclatura o como nombre IFPMIC son circuitos que se necesitan estar presentes en la placa para que pueda encender. Porque el voltaje de batería va a ingresar por ese circuito y el circuito va a generar un voltaje de alimentación principal, ¿no? Distinto al de al de la batería. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ahora sí. De esta manera, el IFPMIC, cuando, ¿no? Con su protección ESD que tiene el IFPMIC, ¿ok? Samsung, por lo que veo, ¿no? En las plataformas Qualcomm, ha implementado este tipo de protección para que pueda, darle más vida útil a las baterías, ¿no? Para proteger a las baterías, porque muchas veces cuando las líneas de alimentación en algunos otros modelos como iPhone así se ponen en cortocircuito, ¿ok? La batería, si su sistema de protección no es estamos hablando de la batería independientemente, si la batería, su sistema de protección no está bien estructurada, podría causar daños en la batería, incluso podría causar daños, ¿no? Muy graves, como por ejemplo que pueda dañarse el sistema de protección, causar un cortocircuito en la batería, ¿no? Entonces, por eso Samsung también en las plataformas Qualcomm, en sus modelos, ha implementado ese tipo de protección, ¿no? Entonces, chicos, de esta manera es como lo vamos a ver en la parte electrónica, ¿no? En la parte labor, en la parte de la placa, ¿ok? Ahora, yo con el multímetro quiero saber eh, esencialmente cómo voy a solucionar este tipo de fallas. Si el IFPMIX se va a calentar, entonces si lo voy a cambiar y sé que él no va a ser el culpable, porque va a volverse a generar el mismo comportamiento, ¿cómo voy a solucionar este tipo de falla? ¿Ok? ¿Cómo lo van a solucionar, chicos? De la siguiente manera. Primero tenemos que corroborar de que sí la VPH Power está interrumpida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el multímetro vamos a analizar lo siguiente. Primero vamos a enfocarnos en el IFPMIG, en la placa, y vamos a buscar a una bobina. Voy a dibujar acá, chicos, una bobina grande, más o menos de esta estructura, ¿sí? ¿Ok? Acá lo voy a poner con la letra L, como ya saben, las bobinas se representan con la letra L. Esta bobina, un extremo de esta bobina, está conectado directamente con la línea VPH Power, ¿ok? Mientras que el otro extremo de la bobina está conectado internamente con el circuito. Ay, disculpen, chicos, vamos a borrar esto, está un poquito grueso. Ahora sí. El otro extremo de la bobina está conectado con el circuito internamente. ¿Ok? Esta bobina, como les digo, como les mencioné, es la bobina de carga. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que ubicar para corroborar que la línea VPH Power está interrumpida, tenemos que ubicar a la bobina de carga, lo cual está al lado del IFPMIC. Bobina de carga. ¿Ok? Listo, ahí está. Ok, disculpen, chicos. Acá lo vamos a poner. Listo, bobina de carga. ¿Ok?
Ahora sí, mire, ¿qué problemas nos pueden causar cuando la VPH Power esté interrumpida? Uno, profe, o viene el cliente y dice, amigo, mi equipo no enciende, ok, no enciende. Una de las fallas es que el equipo no va a encender, no enciende. Vamos a ponerlo acá, vamos a anotarlo como para que no se olviden. No enciende, ¿no? Otra falla, ¿cuál es? Carga, no, enciende solo con el cargador, ok, enciende solo con el cargador. Vamos a ponerle un poquito más pequeña la letra. Uy, demasiado pequeño, chicos. Enciende solo con el cargador. Solo con el cargador. Ok. Enciende solo con el cargador. ¿Qué otra más falla he podido analizar acá? O sea, cuando menciono que enciende solo con el cargador, es que cuando conectas el cargador, batería conectada, el equipo va a encender, desconectan el cargador, el equipo se apaga. Ok, el equipo se apaga. Ok, y como por ejemplo, cuando no enciende, si el equipo no encendiera, como en este caso, yo me voy a analizar en la bobina de carga y voy a poner el multímetro en continuidad y voy a revisar con continuidad tierra. Voy a revisar y corroborar si la VPH Power está interrumpida o no, midiendo en cualquiera de los dos extremos de la bobina. En cualquiera de los dos extremos de la bobina, si hay continuidad a ground, a más a tierra, entonces quiere decir que la VPH Power está interrumpida. ¿Ok? ¿Por qué uso la bobina como para hacer este tipo de diagnóstico? Porque la bobina es grande, es más cómodo poder analizarlo ahí. ¿Me entienden, chicos? ¿Ok? Entonces, eh, cuando el equipo no encienda, si es un caso de que no encienda, entonces vamos a analizar en la bobina que no esté interrumpida la línea, o sea, que no esté en corto, ¿ok? Que no esté en cortocircuito o que no esté en fuga, ¿ok? Ahora, si está en corto o en fuga, ya sabemos que no va a encender. Ahora, la siguiente falla, enciende solo con el cargador. Cuando nosotros, para analizar, cuando tengamos ese desperfecto que solamente enciende o se mantiene encendido con el cargador conectado nada más, y ya probaron una y otra batería y sigue con el mismo comportamiento de que desconectan el cargador y el equipo se apague, entonces ¿qué van a hacer? Van a colocar su multímetro en la escala de voltaje, van a colocar el cargador y van a analizar cuánto es el voltaje que va a tener en la bobina, cuánto es el voltaje que vamos a tener en cualquiera de los dos lados de la bobina. Vamos a tener que, con el cargador, sin la batería puesta, solamente con el cargador puesto, deberíamos tener un voltaje de 4.2, 4 voltios aproximadamente. ¿Ok? Ahora, si no tenemos esos voltajes de 4.2 o 4 voltios, ¿no? Si no tenemos ese voltaje, entonces quiere decir que el IFPMIC está defectuoso. ¿Ok? Está defectuoso. O a veces pasa al revés. Desconectamos el cargador, ponemos la batería está en 4.2 voltios, le conectamos a la fuente de alimentación y cuando analizamos el consumo analizamos el voltaje en la bobina, de lo que la batería tenía 4.2, también debería tener en la bobina ese 4.2, pero no lo tiene 3.7, tiene 3.5, ¿ok? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo un consumo, se está generando un consumo. Y eso que está haciendo de que el dispositivo tenga poca corriente generándose en la VPH Power a causa de que algún componente o algún circuito está generando, ¿no?, un drenaje de la corriente de la batería hacia tierra, ¿ok? Entonces, esa es una de las características también que me ha tocado lidiar, o no, de una de las fallas que me ha tocado, ¿no?, enfrentarme en algunos casos. Ok, chicos, entonces en ese caso tocaría encontrar quién es el componente defectuoso. Por lo general me ha tocado que el IFP mix sale defectuoso o a veces es un componente externo también, como un capacitor o algún amplificador o cualquier circuito o componente que esté relacionado con la VPH Power. Ok, chicos. Ahora, la VPH Power no tiene como finalidad solamente alimentar al main PMIC, al PMIC principal. Esta línea es una línea que se riega. Ya una vez que se genera del IFPMIC, muy independiente, o sea, principalmente para el encendido,
tiene que llegar al main PMIC, al PMIC principal. Pero esta línea es un voltaje que se riega por muchos sectores de la placa. Se riega. Ahí, por ejemplo, voy a hacer una pequeña explicación. Alimentando a circuitos como circuito de amplificador de audio, circuito de imagen, amplificadores de potencia, circuito de Wi-Fi, algunos otros sensores que requieren voltaje de batería y así sucesivamente. Y cada uno de esos circuitos obviamente tienen capacitores que están estabilizando el voltaje de VPH Power. Cualquiera de esos capacitores o cualquiera de esos circuitos que se interrumpa, se ponga en corto o en fuga, va a interrumpir directamente a la VPH Power. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte práctica ya como para poder hacer un poquito más breve el video también. ¿Ok? A ver. Para yo poder reconocer si la VPH Power está interrumpida o no, como les mencioné, vamos a ubicar a la bobina de carga, la más grande que está al costado del IFPMIC. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ahí con el multímetro en continuidad vamos a analizar continuidad con respecto a tierra. No continuidad entre los extremos de la bobina. No le estoy mandando a medir continuidad en la bobina entre sus extremos. Les estoy mandando a medir continuidad un extremo del multímetro a tierra y una punta el otro extremo del multímetro o la otra bornera del multímetro a cualquiera de los dos extremos de la bobina para corroborar que la VPH Power no esté interrumpida. Vamos a hacer dos mediciones ahí, continuidad y escala de diodo, ¿ok? Porque a veces no marca continuidad a tierra, pero sí está en fuga. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está en fuga o no? Bueno, considerablemente lo vamos a hacer en escala de diodo. ¿Ok? Porque su caída de tensión de la VPH Power en escala de diodo por lo general está entre los 350 milivolts a 420 milivolts. Esos son los valores o los rangos estimados que tiene esta línea en escala de diodo. Retiramos la placa y vamos a corroborar. Ya sabemos que al botón de power, al power key a un extremo que vendría a ser este de acá, no le está llegando ningún voltaje. Por ese mismo motivo, no cuando conectamos a la fuente y presionamos power, no hay ningún cambio. Se queda ahí nada más en el mismo consumo que tenemos inicialmente. ¿Ok? Sabemos que por ese motivo no está generando ese consumo, ¿no? Al darle power, porque no le está llegando voltaje al botón. Listo. Hasta ahí podemos decir que la VPH Power está interrumpida. Pero para corroborarlo, vamos a tener que irnos al IFPMIC, que vendría a ser este que está acá, este señor que está acá, que trae como nomenclatura S2MU106X01. Es un circuito IFPMIC Front Input PMIC, ¿ok? Entrada frontal de alimentación, ¿ok? Esto es lo que significa su abreviatura de ese circuito. Y la bobina que estoy mencionando sería esta bobina que está acá. La bobina de carga. La bobina de carga. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a agarrar el multímetro. Vamos a colocarlo en la escala de continuidad. Aquí. ¿Listo? Ahí. Y vamos a corroborar si efectivamente la VPH Power está interrumpida o no, midiendo en cualquiera de sus dos extremos con relación a tierra. Un extremo del multímetro voy a poner a tierra, chasis, blindajes, ¿ya? Y el otro extremo del multímetro lo vamos a colocar en cualquiera de los lados. Como pueden observar, en cualquiera de los lados tenemos continuidad a tierra. Y la resistencia que nos muestra en la escala de continuidad ahí es aproximadamente 0 ohmios. Dice que es de 3 ohmios prácticamente, ahí va bajando incluso. Ya es tierra prácticamente, es un corto. ¿Ok? Tenemos a la línea interrumpida, a la VPH Power, el estado de la línea es, en este caso, cortocircuito. ¿Ok? Cortocircuito. Ok, chicos, entonces ya con esto ya estamos corroborando que una línea principal de alimentación está interrumpida y es el motivo por el cual el equipo no está encendiendo. Ok, ahora sí. ¿Cómo vamos a encontrar al culpable entonces? Si la falla podría estar suscitándose dentro de este circuito, que este circuito mismo esté generando el desperfecto, también podría ser, o como que también podría ser uno de los 100 componentes que alimenta la VPH Power, entre ellos condensadores, circuitos y todo ello. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácilmente lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a hacer la técnica de tensión sobre la línea. Vamos a aplicar tensión sobre la línea, ¿ok? Para ello me voy a ayudar con unos cables, ¿ya? Y el voltaje de fuente va a ser el mismo voltaje que se utiliza para la alimentación del dispositivo mediante la VBAT. Porque la VPH Power, acuérdense que es un voltaje similar al de la batería, ¿ok? Ahora, si su fuente
para encontrar al componente que está causando desperfecto en la VPH Power, si su fuente es de 3 amperios, disculpen, usen los 3 amperios. Si su fuente es de 5 amperios, usen los 5 amperios, chicos, ¿ok? ¿Ok? Para poder localizarlo mucho más rápido. Ok, chicos, listo. Ahora sí. Tenemos al... Tenemos a lo que vendría a ser acá, estas puntas que estoy utilizando para inyectar tensión, ¿ok? Ahora, también quiero recalcar algo, ¿ok? ¿Dónde vamos a inyectar tensión? ¿Dónde vamos a inyectar el voltaje? Lo vamos a inyectar en la bobina, ¿ok? Pero ¿en cuál de los dos lados de la bobina? Eso es lo que también quiero recalcar. Tenemos que entender algo. ¿En cuál de los dos lados de la bobina vamos a inyectar la tensión para encontrar el componente que se está calentando? Lo vamos a inyectar vamos a ponerle de nombre esto, el lado A, y este es el lado B. Del lado A de la bobina, de este lado, el lado A se va directamente internamente al circuito. Y del lado B se va hacia la VPH Power. Todo lo que está alimentando por la VPH Power. Porque resulta que esta bobina, la bobina de carga, un extremo tiene comunicación a la VPH Power y el otro extremo se llama en el esquemático switch. SW, switch, switcheo. ¿Ok? Porque en este extremo de acá, internamente, del extremo de acá a la bobina, de este lado, internamente se conecta a un transistor MOSFET, a un MOSFET, ¿ok? Ese transistor MOSFET internamente está switchando a través de una señal PWM para que pueda ayudar a reducir el voltaje y ser enviado hacia la batería, porque esta bobina es parte del circuito de carga que está internamente, ¿no? Que cierta parte está dentro del circuito y otra parte también está de manera externa, como es la bobina, este capacitor y este diodo sender que está en inversa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a inyectar la tensión? ¿Dónde vamos a poner el voltaje de 4.2 voltios? ¿En el lado A o en el lado B? Lo vamos a poner en el lado B. Porque si lo hacemos en el lado A, lo que vamos a hacer es hacer calentar a la bobina. Porque de este punto, del punto A hacia adentro del circuito, la resistencia está normal. ¿Ok? La resistencia es alta, por decirlo así. Y del lado B hacia allá, ya la resistencia está extremadamente baja porque la línea VPH Power está en corto. Porque parece mentira que ese enrollado de la bobina que tiene internamente genera una resistencia interna. ¿Ok? ¿Y eso qué va a hacer? Sabemos que a las bobinas no les gustan los cambios bruscos de la corriente eléctrica. ¿Ok? Si le vamos a someter a esta bobina a una corriente, a una intensidad eléctrica muy alta por este lado, ella se va a calentar. ¿Ok? ¿Ok? En cambio, si lo inyectamos de este lado, vamos a lograr, no se va a calentar la bobina y ahí recién vamos a lograr determinar quién es el componente que se está calentando. ¿Ok? Voy a hacer ambas pruebas. Voy a inyectar voltaje en el lado A y en el lado B como para que a ustedes les pueda quedar claro. Ojo que si por error se equivocan y cometen el error de inyectarle voltaje en el lado A, no van a causar ningún desperfecto, chicos. ¿Ok? No van a causar ningún daño, pero obvio que tienen que tener en cuenta, tienen que tener cuidado que pueden dañar la bobina también. Pero se van a dar cuenta muy rápido. Ahí lo que ahorita acabo de aplicar es rosin y voy a inyectar voltaje, miren. En estas dos puntas tenemos un voltaje de 4, entre estas dos puntas tenemos un voltaje de 4.2 voltios y una corriente de 5 amperios, ¿ok? Entre estas dos puntas, ¿ok? Entonces vamos a suponer que por error yo vengo y lo voy a administrar carga, disculpen, voy a administrar esa tensión en el lado A de la bobina. Miren lo que va a ocurrir. Como pueden analizar, la bobina se empieza a saturar, ¿ok? La bobina empieza a generar disipación térmica, siendo ella no la causante del corto, ¿ah? Porque acuérdense que una bobina nunca va a poner en cortocircuito a una línea principal, a una línea positiva, disculpe. Porque todas las bobinas están conectadas en serie, chicos, ¿no? En lo general, las bobinas van conectadas en serie a una línea positiva y una bobina nunca va a ser causante de aterrizarte a una línea positiva a tierra. No lo va a poner, no lo va a dejar en cortocircuito a una línea positiva. ¿Ok? Y ahora sí, lo voy a inyectar en el lado B y como pueden apreciar, se está consumiendo 5 amperios, pero más no se calienta la bobina. Más no se calienta la bobina. ¿Ok? Listo. Ahora, miren, ya se está consumiendo los 5 amperios. Ahí estamos inyectándole en el lado B, pero el circuito no se está calentando. No se calienta el circuito. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a soldar un cablecito, un cable que tenga una concentración
que sea aislado y obviamente que sea considerablemente grueso, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer a continuación es una de las técnicas que yo ocupo para poder localizar el componente defectuoso cuando vamos a inyectar tensión, porque el componente que puede estar causando el corto en la VPH Power puede estar en el lado A o puede estar en el lado B de la placa. ¿Ok? Entonces, para estar más cómodo, poder analizarlo si tenemos cámara térmica o lo vamos a hacer con Rosin sencillamente, entonces lo vamos a tener que soldar un cablecito y lo tenemos conectado en el lado B de la bobina. Acuérdense que el lado A de la bobina vendría a ser hacia la parte interna del circuito y el lado B de la bobina vendría a ser hacia la parte de la línea VPH Power. ¿Ok? Listo, chicos, ahí he limpiado. Ahora sí, vamos a inyectar corriente. Vamos a inyectar la corriente. Ahí vamos a enfocar bien. Listo. Ahora sí. Yo más o menos ya lo tengo analizándolo, dónde es el sector. Lo que tenemos que hacer ahorita es inyectar corriente de la siguiente manera. Ahora los voy a mostrar. Ok. Ok, listo. Disculpen, voy a conectar el caimán negativo de la fuente. Y acá con una punta positiva vamos a inyectar los 4.2 voltios acá. Ok, listo, en el cable. Ok, voy a inyectar y van a ver que se va a proteger obviamente la fuente, generándome todo el consumo. Y vamos a localizar al tacto o con cámara térmica, ahí lo estoy haciendo ya. Y vamos a localizar quién es el sector o qué sector se anda calentando más. Ok, ¿sí? Entonces, ahí, atentos ahí chicos, vamos a ver qué sale de este equipo. Ok, listo, a ver. Yo más o menos ya he estado analizando en qué sector se anda calentando y más o menos me he estado concentrando en este sector, ¿no? En este lado de acá, en la parte posterior de la placa, sería en el lado B de la board, ¿ya? Y tenemos disipación térmica por este sector. Entonces, no sé qué componente específicamente es, voy a quitar esto, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahí es aplicar Rosin. Voy a aplicar Rosin. Lo vamos a hacer con Rosin porque para los colegas que de repente no tienen cámara térmica, ¿ok? Pero pueden usar esta alternativa como para que puedan, ¿no? Puedan solucionar ese tipo de eventos. Listo. Ahí le aplicamos Rosin. En todo este sector tenemos disipación térmica. Con exactitud no sé cuál será, pero vamos a lograrlo. Vamos a lograr tener algún comportamiento ahí. Entonces, 4.2 voltios y 5 amperios. Inyectamos. Ahí estamos inyectando. Y como pueden apreciar, chicos, la concentración o la disipación térmica inició. Ahí ya lo dejé de alimentarlo. La disipación térmica empezó por un componente y consecutivamente lo hizo hacia un circuito. Empezó por este componente del lado derecho y pasó consecutivamente a este circuito. Ahora sí, nos vamos al esquemático y vamos a analizar qué componente. Nos vamos a la LACYAO, acá tengo la LACYAO abierta, ok, LACYAO a 30. Y más o menos vamos a ubicarnos en qué sectores. Estamos en el lado B de la placa y más o menos está por la parte superior del conector de carga, del flex de carga. Okay. El circuito que está generando disipación térmica junto a ese componente vendría a ser el U2001. El componente que empieza a calentar es una bobina. La L2005 es una bobina, es un inductor y consecutivamente el que se calienta es el circuito U2001. ¿Ok? Ok, vamos a ver de qué circuito se trata para poder determinarlo y saber, ¿no? Por qué motivo se está calentando la bobina previo al circuito. Más o menos vamos a analizar su estructura como para que puedan entender de qué se trata. Miren, dice que el U2001 es un circuito que recibe como voltaje de alimentación de la VBAT, pero la VBAT en este caso, en este esquemático, a la VPH Power lo llama VBAT, por eso es que muchas veces nos hace confundir. Nos hace confundir. Profe, pero si el problema lo estamos teniendo en la... ¿Por qué, por qué se calienta ese circuito si el corto no está presente en la VBAT? No hay cortocircuito en el conector de batería.
¿Por qué se está calentando ese circuito? Porque los esquemáticos muchas veces nos hacen confundir por sus nombres. Esto de acá, VBAT, vendría a ser la línea VPH Power. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la VPH Power llega a este circuito U2001 a través de una bobina, un inductor, la L2005, que vendría a ser la misma bobina que está acá, mira, la L2005, la bobina que se calentó primero. ¿Ok? Ahora ya puedo entender por qué la bobina se calienta primero y luego se calienta el circuito. ¿Por qué? Porque resulta que esta bobina, la L2005, es un inductor que soporta, por decirlo así, menor corriente. Es un inductor de baja inductancia y como resultado soporta menos corriente. Y como le estamos sometiendo a la VPH Power lo estamos sometiendo a la VPH Power a 5 amperios, a la línea VPH Power le estamos sometiendo a 5 amperios, entonces el circuito U2001 es el que está defectuoso realmente, y está defectuoso por la parte de la línea VIN, donde dice voltaje de entrada, input, voltaje de entrada. Este bloque internamente, de acá, del pack B2 del circuito hacia adentro, es donde está el causándose el daño. ¿Ok? Y es por eso que se está exigiendo que los 5 amperios que está siendo consumido por el circuito pase a través de la bobina, la L2005, y como resultado se esté generando disipación térmica en esta pequeña bobina. Pero la bobina no, obviamente, ella no es la que está generando el desperfecto, sino que se está sobreexigiendo al máximo, ¿ok? Con respecto a la corriente, porque en este bloque de alimentación interna es donde tenemos el desperfecto. Por lo que tengo entendido, este circuito, por lo que analizo, es un circuito buck que alimenta al amplificador de potencia multibanda. PAN significa multiband amplific potence, amplificador de potencia multibanda. Como pueden observar, tenemos un voltaje de alimentación de la VPH Power, ingresa al circuito, ¿ok? Tenemos al circuito que trabaja con un protocolo de comunicación que se llama RFFE, ¿ok? El cual recibe datos, el cual recibe un reloj y bueno, lo más probable que envíe y recibe datos, ahí está, por la otra línea, por el otro canal, ¿ok? Tenemos un voltaje de alimentación de entradas y salidas VIO, que se llama URF MIPI IO 1.8, voltajes de entradas y salidas de la interfaz MIPI, ¿ok? De 1.8, ¿ok? Este circuito recibe ese voltaje de 1.8. Y por lo que tengo entendido acá, aquí está su voltaje de salida. Dice switch y feedback, switcheo y retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el circuito esté en correcto funcionamiento, lo que él hace es mediante un switcheo que se genera internamente en el circuito, a través de una bobina que es la L2008, genera una reducción de voltaje. Esa reducción de voltaje no sé de cuánto vaya a ser, no especifica acá en el nombre de la línea. Esta es la salida, ahí está la salida, ¿ok? Por acá se efectúa una salida de un voltaje regulado, un voltaje inferior al de la entrada. O sea, el voltaje que vamos a tener acá, que es la salida, va a ser inferior al voltaje que tenemos en la entrada, que sería VPH Power, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si acá tenemos 4.2, no sé cuánto estará. Por lo general, los amplificadores de potencia están trabajando con 3.8, 3.9 alimentándose, ¿no? O puede ser 2.2, 2.5. En algunos casos he visto también que trabajan esos amplificadores con esos voltajes, ¿ok? Sería analizar cuánto sería el voltaje acá, ¿ya? Bueno, eso ya sería para otro tema, pero más o menos quiero que logren entender qué es lo que, ¿no? Llega qué función llega a cumplir este circuito U2001. Ok, chicos, entonces, sin más preámbulos, volvemos a la placa. Se calienta primeramente la bobina y consecutivamente se calienta el circuito. Ok, chicos, para mi punto de vista y experiencia, el problema está en el circuito. Ok, listo. A ver, lo que vamos a hacer ahorita es quitar ese circuito. Obviamente que sin ese circuito el dispositivo no va a tener señal, pero sí ya debería encender. ¿Ok? Sí debería encender.
Vamos a corroborar rápidamente si aún tenemos interrumpida la VPH Power. Ok, listo, en continuidad. Verificamos. Efectivamente ya no hay continuidad tierra en esa línea que pertenecía a la VPH Power. Y corroboramos mediante la bobina de carga, que sería esta de acá. Y efectivamente ya no hay corto tampoco en la bobina de carga. Ok, chicos, estos casos ya se ven muy a menudo cuando con la VPH Power cuando se interrumpe y nos hace cometer muchos errores. Me han tocado casos de Samsung Galaxy A70 o 80 que cometen muchos errores. Me traen ya equipos donde han sacado casi todos los circuitos, han vuelto a poner y por exceso de temperatura han terminado apagando, cuando sencillamente se puede hacer un proceso impecable. Ok, chicos, entonces voy a volver a conectar a la fuente. ¿Listo? Ahí está. Ya no tenemos corto. Vamos a ver qué comportamiento tenemos ahora. Listo. Ok, ya no tenemos consumo. Ahí es un pico de consumo. Me imagino que es por el... Pasa que estoy usando un flex de una tablet que tenía el mismo conector. Listo, no tenemos consumo, chicos. Listo, vamos a desactivar. Voy a desactivar mi fuente para conectar la pantalla. Listo. Listo. Ahí conecto la pantalla. Voy a volver a activar mi fuente. Y van a ver que en el botón de power ya le va a estar llegando un voltaje similar al de la batería. Miren. Ahí está. Atentos ahí, chicos. Ahí está el multímetro. Ok. Bien. Aquí está el voltaje. Aquí está la línea Power Key. Acá es donde le llega el voltaje similar a la batería. Aquí está la resistencia en pull hat. Esta de acá es. De este extremo de acá pertenece a la VPH Power. Ahí está. 4.2 voltios. Y este otro extremo de acá ya se pertenece a la Power Key. Y es el mismo voltaje, mira, 4.2. ¿Y la resistencia de cuánto es? De 1K. Porque es una pull hat. Esa es la función de una pull hat. Arrastrar el voltaje de un punto a un punto B. ¿Ok? Listo, ahí está, 4.2. Estos 4.2 tienen que pasar a este otro extremo. Este otro extremo no es negativo, es positivo. De acá, ya hay de este punto de acá ya se va hacia el PMIC principal llevando los 4.2 voltios para la activación. Analicen el comportamiento en fuente, vamos a darle encendido. A ver, y listo. Ahora sí ya tenemos comportamiento de arranque. A ver, vamos a ver si todo ha salido bien. Listo, empezó con un consumo adecuado. Y listo, chicos. A ver, como pueden observar, ok, dice que el dispositivo se encuentra en boot ladder, pero sí lo tenemos encendiendo, miren, chicos. Ok, ahí está. Ahí inició el dispositivo. Samsung Galaxy A30. Ok, chicos, espero que haya sido de su agrado este video. Hemos tratado de improvisar todo este estudio de grabación de la mejor manera posible para poder compartirles con ustedes estos conocimientos básicos que tenemos con respecto a estas fallas que se ven a diario, ¿no, chicos? Entonces espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho, un abrazo. Nos estamos viendo próximamente en los entrenamientos. Cuídense mucho.